África, miles de niños no van a la escuela. No juegan. No sueñan con el futuro. Aprenden a matar antes de aprender a escribir su nombre. Hoy vamos a hablar de una de las realidades más brutales y silenciadas del mundo. Mientras otros niños duermen, hay pequeños cuerpos marchando en la oscuridad, con armas más grandes que ellos, aprendiendo que la compasión es una debilidad, y que dudar significa morir. Esto no es una historia del pasado. Esto está ocurriendo ahora. Países enteros han normalizado lo impensable: convertir niños en armas humanas. Y lo más aterrador es que para muchos grupos armados, un niño es el soldado perfecto. Todo empieza de noche. Aldeas rodeadas. Gritos de desesperación. Casas ardiendo. Los adultos son asesinados primero. Los niños observan y aprenden la lección más rápida de su vida. Los obligan a caminar durante días, sin comida, sin agua, sin descanso. Quien cae no se levanta. Aquí no hay entrenamiento. Hay quebrantamiento psicológico. Llega el momento que define todo. Al niño le entregan un arma. Le señalan a alguien. A veces es un prisionero o un vecino. A veces, alguien de su propia familia. Le dicen: si no disparas, tú mueres. Ese disparo no es para matar a la víctima. Es para matar al niño que fue. Desde ese instante, el miedo se vuelve rutina. La violencia, normal. La culpa, permanente. Imagina a un niño de 10 años. Manos temblando. Rifle cargado. Ojos vacíos. No sabe por qué pelea. No sabe a quién mata. Solo sabe que la guerra no le permite ser niño. Y nadie vendrá a rescatarlo. Según la ONU, más de 300.000 niños han sido utilizados como combatientes en conflictos armados en las últimas décadas. Y África concentra el mayor número de casos. Países como Sierra Leona, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, República Centroafricana, han sido escenarios donde la infancia desaparece en medio de la guerra. Pero, ¿cómo es posible que un niño termine en un campo de batalla? Mil claras. Matar, mutilar, incendiar, sembrar pánico. Muchos de estos ataques no tenían ningún valor estratégico. No buscaban recursos ni posiciones. Buscaban algo más profundo: romper la voluntad de la población. Cuando los civiles escuchaban que venían los rebeldes, no temían a los comandantes adultos. Temían a los niños. Porque un adulto podía razonar. Un niño drogado, armado y adoctrinado, no. Los sobrevivientes lo describen con una frase que se repite una y otra vez: era peor ver a un niño con un arma que a un hombre. Porque los niños soldados disparaban sin advertencia, atacaban sin lógica aparente, no negociaban, no entendían rendición. Para ellos, la violencia no era una herramienta política, era una orden automática. Un sobreviviente lo resumió así: cuando veías a un niño con un arma, sabías que no había negociación. Ese fue el éxito del RUF. No ganó la guerra con estrategia. La ganó destruyendo cualquier sensación de seguridad. La guerra civil de Sierra Leona dejó decenas de miles de muertos, millones de desplazados, una generación entera traumatizada. Pero su herencia más oscura fue otra. Demostró al mundo que los niños podían ser usados como armas de terror masivo. Después de Sierra Leona, otros conflictos copiarían el modelo. El mensaje era claro y aterrador. Cuando un niño dispara, el miedo es total. Y las consecuencias de esa lección siguen vivas hasta hoy.
En Liberia, durante la Guerra Civil de los años 90, el uso de niños soldados se volvió abiertamente visible y descarado. Bajo el liderazgo de Charles Taylor, miles de niños fueron incorporados a milicias armadas y enviados directamente al combate. Aquí no se intentaba ocultar nada. A diferencia de otros conflictos, en Liberia los niños soldados sí se enfrentaron directamente a ejércitos regulares. Niños de 10, 11 o 12 años fueron enviados contra fuerzas gubernamentales, milicias rivales, incluso tropas de paz. No como última opción, como primera línea. Si morían, no importaba. Había más niños. Cuando la guerra termina, el mundo suele imaginar un final claro. Armas entregadas, acuerdos firmados, soldados regresando a casa. Pero para los niños soldados, ese final nunca llega de esa manera. No hay una línea que se cruce, no hay un día exacto en el que todo vuelva a empezar, porque para ellos la guerra no fue un episodio, fue el entorno completo en el que crecieron. Aunque sus cuerpos sobrevivan, sus mentes siguen atrapadas en el pasado. Las noches están llenas de recuerdos que regresan sin permiso, de imágenes que no se pueden borrar, de culpas que no encuentran descanso. Algunos reaccionan con violencia porque es el único idioma emocional que conocen. Otros se aíslan, incapaces de conectar con un mundo que nunca los protegió cuando más lo necesitaban. Al final, el mayor crimen de los niños soldados no es lo que hicieron, sino lo que el mundo permitió que les hicieran. Porque un niño no nace preparado para la guerra, pero la guerra sí sabe exactamente cómo apropiarse de un niño. Mientras los conflictos sigan midiéndose en territorios ganados y no en infancias destruidas, esta historia seguirá repitiéndose. Y cada vez que eso ocurra, no será solo una guerra más la que empiece, sino otra generación condenada a cargar con una violencia que nunca eligió. La guerra termina para los países, pero para muchos niños, la guerra se queda a vivir dentro de ellos.